Las opiniones, comentarios y juicios expresados en el programa que escucharás a continuación son responsabilidad del presentador y sus entrevistados, por lo que no representan la posición de la emisora de la Universidad CES, ni mucho menos de las organizaciones con las que ellos están vinculados. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora en internet CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la mañana por CES Radio y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co, en nuestro podcast igualmente en iVoox o en nuestra página en YouTube. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio o participar con opiniones en la cuenta del director @ArenasCorrea. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. El día de hoy abordaremos el programa de una manera distinta. Vamos a introducir el audio de la conferencia que llevó a cabo el profesor Maximiliano Aramburu ante el Colegio de Abogados de Medellín vía teleconferencia sobre el asunto de la fuerza mayor. Su conferencia se intituló "No llevarás todo a la fuerza mayor". El profesor Maximiliano Aramburu, quien amablemente ha autorizado esta emisión de Voces del Derecho con el contenido de esta propuesta ante el Colegio de Abogados de Medellín, es profesor de la Universidad de AFIT, tiene pregrado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en Derecho Penal de la Universidad de AFIT, es especialista en Responsabilidad Civil y Seguros de la Universidad de AFIT, es especialista en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante, igualmente magíster en Argumentación Jurídica de dicha universidad, diploma de Estudios Avanzados de la misma universidad y doctor en Derecho de la Universidad de Alicante. El doctor Maximiliano Aramburu igualmente es asesor de diversas empresas en Derecho Privado, en asuntos como la responsabilidad civil, el derecho procesal y tiene una amplia experiencia en consultoría profesional en diversas firmas de abogados. Igualmente participa introduciendo al doctor Maximiliano en esta conferencia que se lleva a cabo en el Colegio de Abogados de Medellín y doctor en Derecho de la Universidad de Alicante. Procedamos entonces a escuchar la intervención del doctor Maximiliano Aramburu, que parte entonces de aquellos lugares comunes sobre los que se abordará la discusión de la fuerza mayor y del COVID-19. Simplemente lugares comunes en la medida en la que yo creo que no voy a decir ninguna novedad. Esto no es una doctrina novedosísima que yo pretenda establecer aquí por esta vía. Simplemente establecer algunos de los criterios generales que ha utilizado la jurisprudencia bajo un título seguramente llamativo. Seguramente muchos de ustedes llegaron atraídos por el título. Esto puede ser calificado como publicidad engañosa, básicamente porque lo que pretendo aquí establecer no es ni una regla general, ni una doctrina, digamos, inamovible, sino unas simples reflexiones a partir de la consideración general en virtud de la cual quien les habla estima que la jurisprudencia actual, el estado actual de cómo están los requisitos que ha establecido en algunos casos la Corte Suprema de Justicia, no nos permite
sostener, como desafortunadamente creo que se ha venido diciendo de manera equivocada en algunas prácticas jurídicas, más que en foros académicos, que estamos ante eventos siempre de fuerza mayor que excusen del cumplimiento de las obligaciones. Yo diría que partiría de esto, digamos, cuando digo no llevaréis toda la fuerza mayor, una especie, digamos, de punto de partida, es que efectivamente posiblemente la primera reacción, el primer llamado en cuanto a esta problemática en la que estamos atravesando es pensar, me veo imposibilitado para cumplir. Traducir la imposibilidad de cumplir las propias obligaciones en fuerza mayor como causal de, entre comillas, ruptura del vínculo causal entre el hecho imputable al deudor, que es el incumplimiento material de sus obligaciones, y el daño que se produce a un acreedor. Eso, digamos que como primera intuición no es que sea equivocada, simplemente, y esto es lo que quiero significar con el título que le daba a esta intervención, yo creo simplemente que no es una cuestión absoluta, ni es una camisa de fuerza para la totalidad de los casos que se presentan. Y voy a empezar, digamos, quizás por el final. Voy a empezar quizás por el final, y esto es una reflexión que le debo a alguien con quien he trabajado de cerca, una abogada, la doctora Felisa Baena. Algún día conversando de estos temas, ya desatada la pandemia y ya desplegado los efectos de un montón de medidas que han suscitado toda suerte de reflexiones jurídicas y económicas, me decía, yo lo que pienso es que donde todo esto termine en litigios, perdemos todos. Y por eso digo que voy a empezar por el final. Una alta litigiosidad en este asunto posiblemente va a arruinar más empresas, va a arruinar más posibilidades de cumplimiento de contratos que la pandemia misma. ¿A qué me refiero con esto? Posiblemente estas reflexiones que vamos a hacer aquí, las otras que han hecho en otros escenarios en relación con la justicia civil, con la justicia arbitral, con el derecho laboral, etcétera, pueden ser tremendamente importantes para los casos que no logren una solución satisfactoria. Pero yo vengo preguntándome ese día si este es el primer punto de partida, si no debemos quemar las naves, si no debemos renunciar al derecho como un instrumento, digamos, que aquí venga a operar con toda su rigidez frente a una situación en parte inaudita, en parte no prevista para nadie, de tal manera que si llevamos todo a la fuerza mayor o llevamos todo a esta suerte de instrumentos en los que hay un acreedor satisfecho y un deudor obligado a cumplir, posiblemente nos vamos a llenar de ese instrumento que todos recordamos de las primeras clases en la universidad, que son sentencias o laudos arbitrales para enmarcar, porque esto exige sobre todo mucha comprensión de las realidades económicas de la empresa, de llegar incluso a acuerdos. Entonces yo diría que uno de los primeros puntos de los que quiero asirme aquí para esta intervención es que al lado de la fuerza mayor como primera intuición, sería valiosísimo que estuviera también la idea de equidad. La idea de equidad en la búsqueda de mecanismos alternativos de solución de controversias, la búsqueda de equidad en acuerdos no judiciales, en conciliaciones, en amigables composiciones, posiblemente en arbitraje, incluso en equidad, arbitraje técnico, que permita paliar un poco los efectos potencialmente desastrosos que puede tener un parón de la economía como este. Entonces, digamos, eso establecido como primer punto, lo siguiente sería decir, bueno, ¿y por qué no todo a la fuerza mayor? ¿Por qué esto? ¿Por qué no a la fuerza mayor la imposibilidad de cumplir la que me veo si tengo que frenar mi producción, si tengo que impedir que mis trabajadores procedan al cumplimiento de sus obligaciones, que es lo que me va a permitir cumplir las obligaciones contractuales? Bien, lo primero es que la fuerza mayor en principio no se puede predicar de la totalidad de los casos. Es decir,
yo creo que la jurisprudencia nuestra ha sido absolutamente reiterada, clara, y yo creo que diría estos efectos que pasan. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Podremos retomar nuevamente tan pronto se me reactive el video. ¿Ya me están viendo nuevamente? Sí, ya. Bueno, perfecto. Les ofrezco disculpas nuevamente. Alguna falla técnica de estas cosas que no sabemos, los que no somos expertos, de un momento a otro estaba hablando solo. Entonces, retomamos. Decíamos lo siguiente, o me quedé yo en ese momento cuando me di cuenta que estaba hablando solo. Vemos que en principio ningún evento, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, de acuerdo con nuestra doctrina, además, ningún evento en sí mismo es a priori, ex ante, es en sí mismo causal constitutiva de fuerza mayor. Y quería poner un ejemplo que se estaba viendo por estos días en las redes sociales, sin saber si es cierto o es falso, algunas, por ejemplo, grandes empresas, señalando que el arrendamiento de locales comerciales ya había sido calificado dentro de los eventos susceptibles de alegar fuerza mayor para abstenerse de cumplir las obligaciones de pagar el canon de arrendamiento en estos contratos. Básicamente la idea que circulaba en sí misma es que esto exonera del pago de algunas de las obligaciones de algunos de los deudores. Pues bien, yo creo que es prácticamente indudable, si uno lee la jurisprudencia hasta el momento, eh, que no hay ningún evento que ex ante pueda ser calificado como fuerza mayor, ni siquiera aquellos listados por el Código Civil en el artículo 64, como el naufragio, el terremoto, el apresamiento de enemigos, etcétera, que son los que prevé el legislador. Porque todos esos eventos, digamos, tienen que desplegar sus efectos única y exclusivamente frente al contrato del que estemos hablando. Es decir, en cada caso contractual, el evento, sea naufragio, sea terremoto, sea apresamiento de enemigos, sea el acto de un funcionario público, etcétera, para el caso concreto es lo que tiene que examinarse si era previsible, si era resistible y si era exterior o ajeno jurídicamente al demandado, como ha reiterado, repito, prácticamente toda nuestra jurisprudencia. Y yo quiero, digamos, destacar simplemente algunas que a esos efectos pueden ser muy importantes. Hay una sentencia del 4 de julio de 2002, con ponencia de José Fernando Ramírez, que dice expresamente, no son siempre y en todo evento causas de responsabilidad contractual
los eventos citados por el artículo 64 de nuestro Código Civil, sino que cada caso depende de las circunstancias y del cuidado que haya puesto el deudor para prevenirlos. Esto, digamos, que nos plantea, digamos, varios escenarios posibles en relación no solamente con las obligaciones pendientes al momento de ocurrir el llamado evento de fuerza mayor, sino con las obligaciones eh, que ya han nacido, pero que por una u otra razón no alcanzan a cumplirse completamente. Un escenario diferente sería, por ejemplo, el de la responsabilidad del Estado y cuáles son los eventos que el Estado podría invocar para exonerar alguna fuente de responsabilidad. Mm, Estas sentencias, digamos, en lo que va del siglo, del año 2000 para acá, han sido, digamos, han oscilado un poco en a qué llamar imprevisible y a qué llamar irresistible. Eh, Básicamente por la consideración de que hoy no hay cosas que sean absolutamente imprevisibles o no hay eventos absolutamente eh, imprevisibles eh, a esos efectos. La pregunta aquí es, ¿qué pasa si yo no logro llevar al evento a la caja de la previsibilidad, de la imprevisibilidad y la irresistibilidad un evento? Entonces, pues, eso no quiere decir que no haya ninguna otra salida jurídica para un evento de estos. Piensen que, digamos, uno de los eventos poco explorados, y es a donde quería dirigir esta conversación, tiene que ver también con la posibilidad de eh, invocar un hecho justificativo, una causal de justificación, como por ejemplo el estado de necesidad, que como todos ustedes saben, si ustedes revisan toda la manualística en materia de responsabilidad, siempre hemos reconstruido en materia civil a partir de lo que se haya dicho en el derecho penal. Prácticamente nuestros tratadistas más insignes en materia de responsabilidad nos remiten a lo que en materia de la dogmática penal, la teoría del delito, se haya dicho en relación con las causales de justificación. Eh, de tal manera que podamos decir, por ejemplo, ante un evento como el que estamos viviendo, que pudiera no ser un evento de fuerza mayor, pero sí podemos reconducir, por ejemplo, una posibilidad a un estado de necesidad en virtud del cual ese deudor que no está completamente impedido para cumplir, sí puede invocar un estado de necesidad porque necesita proteger, por ejemplo, un bien mayor. Eh, Aquí, digamos, nos importa destacar algunas cosas. Mm, Vamos a las nociones de imprevisibilidad, irresistibilidad y exterioridad para que luego nos ocupemos un poco de las alternativas a la fuerza mayor, en qué casos podrían estar operando. Mm, Un evento reciente, digamos, es de los últimos años en Chile, ha puesto a todo el mundo a hablar de la fuerza mayor. En este caso fue efectivamente un terremoto eh, que impidió el cumplimiento de muchas obligaciones, porque en ese momento, a pesar de que algunas herramientas sismológicas permitían ver con antelación o ver con anticipación la posibilidad del terremoto, eh, se dieron algunas señales de tranquilidad por parte del Estado que hicieron que algunos no abandonaran sus lugares de descanso, de residencia, etcétera, o no tomaran las precauciones en frenar, por ejemplo, cierta producción que luego les iba a resultar imposible de retomar.
Si uno aplica literalmente, y esto digamos son palabras de la Corte que lo ha reiterado varias veces, la imprevisibilidad como la imposibilidad de ver con anticipación, prácticamente todos los eventos son previsibles. La imprevisibilidad en nuestro caso, en el caso de la pandemia y las medidas adoptadas para enfrentarla, nos plantea este evento, digamos, muy de frente. En Colombia pudimos ver con semanas de antelación, 2, 3, 4 semanas, no solamente la pandemia, sino las medidas que estaban siendo tomadas en otros países para contenerla, para mitigarla, para combatirla, etcétera, con cuarentenas, cierres de ciudades, restricciones aéreas, prohibiciones de circulación, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, si uno aplica de manera muy estricto el criterio de la imprevisibilidad, eh, ni la pandemia ni las medidas adoptadas por el gobierno fueron imprevisibles. Es más, si uno aplica con rigor ese criterio, muchas de las medidas que se tomaron, como advertían algunos comentaristas, con posterioridad al momento en el que debieron haberse tomado. Es decir, muchos reclamaron cierre de espacio aéreo antes de que se produjera, muchos reclamaron cuarentena antes de que se produjera. En algunos lugares, como por ejemplo en el departamento de Antioquia o en Bogotá, se hicieron, entre comillas, simulacros o cuarentenas preventivas antes de la cuarentena nacional. Entonces la pregunta es, ¿desde qué momento podemos hablar de que hubo imprevisibilidad? Y segundo, ¿cuál es el evento que se nos torna imprevisible? ¿Es la pandemia misma o son las medidas adoptadas para contener o combatirla? Yo preliminarmente he considerado que buena parte de las medidas de las que estamos hablando, eh, como causales potenciales o hipotéticas de fuerza mayor, no son la pandemia, sino las medidas adoptadas eh, para, para combatirlas. Eh, en este caso, digamos, es la orden proveniente de una autoridad competente que restringe, por ejemplo, la movilidad, que limita la posibilidad de cumplir obligaciones, que impone restricciones a la producción de ciertos bienes y servicios, que impone limitaciones a la circulación de ciertos bienes y servicios, de tal manera que, por ejemplo, aunque yo tuviera la mercancía producida o los bienes producidos, o tenga la fuerza disponible para prestar servicios, no me resulta posible desplazarme, trasladarlos de un lugar a otro, etcétera. Esa orden de autoridad competente en estos casos, digamos, encajaría en el último de los supuestos del artículo 64, pero difícilmente podría ser calificada en estricto sentido como imprevisible, vista las alertas que antes de que tomaran esas decisiones había emitido, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, o las advertencias que se habían proferido por parte de muchos organismos o instituciones que tenían que ver con salud pública. Eh, entonces, digamos, ese concepto, entre comillas, amplio de imprevisibilidad, si uno lo aplicara, nos haría, digamos, descartar casi que de entrada la posibilidad de aplicar la imprevisibilidad. Entonces, por eso algunos han propuesto una especie de concepto de imprevisibilidad restringido, eh, que de alguna manera fue adoptado ya por la jurisprudencia hace cerca de 20 años, la sentencia del 23 de junio del año 2000 con ponencia del magistrado Carlos Ignacio Jaramillo, eh, donde se habla de una imprevisibilidad específica. Se cita puntualmente a la doctrina italiana, que es la imposibilidad de prever los efectos que va a tener la medida una vez tiene lugar. En este caso, digamos, la orden de autoridad competente, yo no sé cuáles son los efectos que va a tener hasta el momento en el que puedo tener conocimiento del texto efectivo del decreto proferido en virtud del estado de emergencia, que hace imposible el cumplimiento de las obligaciones. Visto de otra manera o puesto en otras palabras, es decir, esto equivale a decir,
que en esencia todo es previsible, pero que los efectos, por ejemplo, de unas decisiones del Estado en virtud de una medida, de medidas de excepción solamente son previsibles en concreto y para los casos de un contrato en particular cuando se ha decretado el estado de excepción correspondiente y se han comenzado a proferir los decretos eh, consecuenciales a ese estado de excepción, los decretos de excepción. De otra manera, la calificación global de cualquier evento como fuerza mayor o incluso el antecedente, que es la pandemia, como fuerza mayor, haría desdibujar lo que jurídicamente se ha entendido como causal exoneratoria de responsabilidad o liberatoria de los efectos obligacionales por parte de ese deudor que se ve imposibilitado para cumplir. Y esto hay que diferenciarlo en este punto de la imprevisibilidad de los eventos que no imposibilitan para cumplir, sino que simplemente hacen mucho más oneroso o excesivamente oneroso el cumplimiento de las obligaciones, caso en el cual, digamos, podríamos en principio, y esto, digamos, también, como decía cuando comenzaba mi intervención antes de la pausa, es una obviedad, estaríamos hablando ya no de la fuerza mayor que exonera de responsabilidad, sino de la teoría de la imprevisión recogida por nuestra legislación, desde el Código de Comercio al menos, pero por nuestra jurisprudencia desde los años 30, que obligaría a estos efectos, repito, a una revisión de las condiciones económicas del contrato, pero no, insisto, a la exoneración del cumplimiento de las obligaciones. Ahora, por ejemplo, por estos días todavía se especula mucho con qué va a ocurrir con los contratos de arrendamiento. A efectos de determinar si es cierto o no, que será según el estrato, que será según si es vivienda urbana o si es local comercial, etc. Evidentemente, si yo me encuentro con una disposición, un decreto de excepción, en virtud de la cual en una fase de contención o de mitigación de los efectos de la pandemia, se impone por el Estado una remisión de una deuda, una condonación de una prestación, una autorización para el no pago bajo el supuesto de que el Estado asumirá ciertas obligaciones, como por ejemplo ayer me enteraba que ha ocurrido en Singapur, donde el Estado correrá con el 75% de los salarios. Esto, digamos, no tengo la fuente directa, me lo comentaba alguien que vive en Singapur y no sé cuáles serán los mecanismos a través de los cuales eso se instrumentará. En esos casos, digamos, con un decreto en concreto, con un decreto en particular, con una medida en concreto, que sea aplicable específicamente al ámbito de la economía y al tipo de contratos que yo estoy celebrando, puedo decir que se me ha impedido cumplir y por lo tanto me era imprevisible la situación de cumplimiento. Entonces, por un lado, digamos, conclusión parcial es no es la pandemia, no es la enfermedad generalizada lo que genera la fuerza mayor, son las medidas adoptadas para contenerlo, para mitigarlo o para cualquiera de las fases, digamos, en las que estemos. Y en particular respecto a los efectos de cada contrato, porque si, por ejemplo, respecto de un tipo de contrato que yo tengo la autorización dentro de alguna de estas excepciones del Estado para que las personas a mi cargo, de quienes depende el cumplimiento de la obligación, o para que yo mismo pueda cumplir con mis obligaciones, y me encuentro una de las excepciones con cargas o sin ellas, es decir, por ejemplo, unas cargas de cumplir con ciertas medidas sanitarias, etcétera, yo no podría, en ese caso en particular, alegar la fuerza mayor, por mucho que en principio sea el expediente el que haya que acudir inicialmente. Entonces, primera conclusión, no es la fuerza mayor, son las medidas adoptadas perdón, no es la pandemia, son las medidas adoptadas para contenerla, para mitigarla, etcétera, lo que pueden constituir fuerza mayor, de tal manera que nos encontramos en el último de los supuestos del artículo 64,
en principio las órdenes, la llamada orden legítima de autoridad competente, que cuando no constituye fuerza mayor, es decir, que libera responsabilidad, puede constituir causal de justificación. Subconclusión de esta, tenemos serios problemas en nuestra doctrina para identificar cuál es el lugar dogmático de las causales de justificación de la responsabilidad contractual. Yo diría que una de los lugares más adecuados que se han discutido para encontrar el lugar dogmático de las causales de justificación es en la imputabilidad de la conducta al agente titular de la obligación o de la prestación. Es decir, el hecho justificativo, la orden legítima de autoridad competente, si bien no, en los casos en los que no rompe el llamado vínculo causal, que a mí esa expresión no me satisface completamente, en el peor de los casos puede ser justificado o justificada su conducta de incumplimiento. Sin embargo, digamos que el problema teórico de las causales de justificación está en que no han sido adecuadamente delineadas por la doctrina y la jurisprudencia. Me han pedido en estos días que ayude a ubicar jurisprudencia sobre causales de justificación, por ejemplo, en materia contractual, y yo he sido, confieso ante ustedes, mi incapacidad. He sido incapaz de encontrar jurisprudencia relevante sobre causales de justificación en responsabilidad contractual. Habrá algunos casos de responsabilidad extracontractual en los que por defender un bien se terminan sacrificando otros. Hay un caso muy famoso de un asalto a un vehículo de valores en el que el conductor del vehículo transportador de valores por defenderse del ataque de los asaltantes con fusiles, termina atropellando a un vendedor ambulante que estaba cercano, desafortunadamente, al lugar en el que ocurren los hechos. Entonces, en materia extracontractual, se ha dicho, bueno, eso no es legítima defensa, porque el pobre vendedor ambulante no es el atacante, puede ser un estado de necesidad en ese caso, que en materia penal excluye de responsabilidad, pero en materia civil podría, en algunos casos, simplemente hacer no imputable el hecho al agente demandado. Pero en materia contractual, pues esto podría suponer que no es la orden legítima de autoridad competente una fuerza mayor, pero sí justifica la conducta desplegada, o mejor, la no desplegada por el deudor, al que no le resulta económicamente viable cumplir, etcétera, lo que abre la puerta a una discusión que en Colombia creo que tampoco se ha dado de manera adecuada, de manera, digamos, profunda, a ese problema que han llamado en otras latitudes el incumplimiento eficiente. Es decir, los eventos en los que el deudor prefiere incumplir porque sus consecuencias económicas, incluidas indemnizaciones, le son más asumibles que las del cumplimiento, cuando es tan onerosa la carga para cumplir, que prefiere irse al incumplimiento. Este es un tema, digamos, en el que no voy a entrar por ahora, y que creo, digamos, que es un escenario que seguramente se va a discutir judicial o arbitralmente. Entonces, para plantearlo aquí, digamos, la primera alternativa es qué casos de los que tenemos ocasionados por la pandemia y por las medidas adoptadas para contenerla, podemos terminar llevando a causales de justificación y no a la fuerza mayor. Si ustedes revisan prácticamente, decía ahora, toda nuestra doctrina, ha terminado refiriéndose a las causales de justificación a partir de la dogmática penal. Yo no estoy tan seguro de que en nuestro caso eso nos vaya a terminar permitiendo resultados muy fructíferos, porque digamos, los casos por ejemplo, del estado de necesidad
en materia contractual van a suponer la comparación normalmente de bienes o de valores más o menos equivalentes vinculados al patrimonio económico. ¿Qué, ¿Qué dice la doctrina? Que son los elementos del acto necesario, es decir, lo que yo hago para poder em, eh, invocar el estado de necesidad. El peligro actual de sufrir un daño en un bien jurídico, que la situación de necesidad no haya sido causada por la persona amenazada por ese daño, que no exista, en tercer lugar, otra vía para eludir el peligro, y cuarto lugar, que el daño que se ocasione sea menor del que se pretende evitar. Entonces, si uno encuentra estos requisitos en un evento de una amenaza de daño, por ejemplo, puedo quebrar ante la imposibilidad de cumplir con ciertas obligaciones. Entonces tengo que elegir, por ejemplo, si mantengo los salarios de los trabajadores o cumplo las obligaciones de alguien que puede esperar pagando intereses moratorios o pagando las indemnizaciones de los daños previsibles. Uno podría decir que en esos casos hay un peligro actual de sufrir un daño de un bien jurídico, es decir, la subsistencia, por ejemplo, del negocio. La situación de necesidad no ha sido causada por la persona amenazada porque no cuenta, simplemente maneja bien sus negocios, tiene sus líneas de crédito abiertas, no ha sido irresponsable y es desde el punto de vista financiero relativamente sólido y cuenta con ciertos flujos de caja. No existe otras vías, en tercer lugar, para eludir el peligro que se cierne, es decir, porque acceder al crédito es inviable en tiempos de confinamiento, etcétera. Y entonces el daño que se ocasiona con un incumplimiento de las indemnizaciones a las que pueda dar lugar es menor al que se pretende evitar. Esos casos, digamos, di, han sido poco explorados por nuestra jurisprudencia, y el gran problema va a tener que ver entonces con la diferenciación o con la comparación entre los bienes en juego, con los bienes o los intereses en juego. ¿Cuáles son los que se van a poner en consideración? Porque si son siempre bienes de naturaleza económica y si estamos hablando siempre del patrimonio, posiblemente estamos hablando de géneros y por lo tanto el género es siempre comparable, estaremos hablando de bienes de la misma entidad o la misma calidad. Yo me quiero referir, no sé, Milena, cuánto tiempo tenemos de la explicación, si de pronto por el chat me lo pueden informar cuánto tiempo tenemos, porque quiero tocar algo que tiene que ver también con la responsabilidad del Estado en estos casos y ya no con la responsabilidad necesariamente contractual. Quiero tocar estos temas relacionados con la responsabilidad del Estado, me dicen, hay 20 minutos más, entonces tengo tiempo suficiente para tratarlo y empezar a mirar algunas de las preguntas que nos están formulando. Entonces, estamos en el requisito de la imprevisibilidad. Vamos al concepto de irresistibilidad. La irresistibilidad es básicamente, aquí me perdonan la redundancia, aquello que no se puede resistir, y es la expresión simplemente que ha utilizado nuestro Código Civil y que ha utilizado nuestra jurisprudencia. Pero ha sido concretada en la imposibilidad de evitar ciertos efectos o consecuencias que se deriven de que se materialicen esos hechos en los que se hace consistir la fuerza mayor. Si para nuestro caso, de acuerdo con lo que estoy sosteniendo, la fuerza mayor es en particular las órdenes legítimas de autoridad competente o los decretos de excepción, entonces, digamos, la irresistibilidad debe consistir en la imposibilidad de desplegar mecanismos jurídicos o materiales para salirle al paso a esas limitaciones. Si yo me pretendo escudar, por ejemplo, en la ambigüedad de una norma, para decir yo prefiero no cumplir porque por aquí, interpretando esto de esta manera, me cobijaría la regla en lugar de buscar la forma de que me cobije la excepción. Ese va a ser uno de los escenarios complicados para ver si ese presupuesto legal de la irresistibilidad
sea satisfecho o no en un caso concreto. La jurisprudencia nuestra, desde hace por lo menos 50 años, en los años 60 hay un par de sentencias, una del 13 de diciembre del 62 y otra del 39 de mayo del 65, han hablado de la absoluta imposibilidad de evitar o de eludir el suceso. Entonces, la absoluta imposibilidad de evitar o impedir el suceso es la imposibilidad de sobreponerse al evento para eludir los efectos, y esto, digamos, tendría la raíz romana a lo imposible, nadie está obligado. Uno diría, digamos, que aquí habría que diferenciar entre al menos dos tipos de situaciones en las que se puede encontrar un deudor. Eventos en los que se puede diferir el cumplimiento de las obligaciones sin grave perjuicio para el interés del acreedor al momento en el que la prohibición haya sido levantada, las prohibiciones de circulación, las prohibiciones de producción de ciertos bienes y servicios, las prohibiciones en general de, eh, de producción de ciertos bienes o de prestación de ciertos servicios, para diferenciarlos de los eventos en los que, por ejemplo, para intentar responder de una vez una pregunta que había ido de alguien en el chat, del profesional liberal, por ejemplo, que ante el cierre de la circulación o ante la imposibilidad de, eh, de gestionar ante la Administración de Justicia, por ejemplo, un abogado sus asuntos, porque los juzgados también se encontrarían cerrados y sin operar, simplemente no ha cumplido con la obligación que tenía de presentar en tiempo la demanda, caso en el cual, digamos, habrá que ver de qué otras normas se acompañan estas medidas. Por ejemplo, lo que se ha venido discutiendo en relación con si los términos de prescripción y caducidad se interrumpen, si es para las acciones, si es también por la vía de excepción, etcétera. Digamos, un montón de discusiones que se han suscitado aquí, o de profesionales, por ejemplo, médicos que tenían agendadas citas o tratamientos, etcétera, que no son urgentes, que tienen que ser aplazados, si en esos casos, digamos, se ha simplemente imposibilitado el cumplimiento de sus obligaciones, o si hay alguna forma de que estos profesionales de la medicina cumplan con esas obligaciones a través de otras vías. Esto puede sonar muy impopular, pero si yo voy a una consulta médica que no requiere, por ejemplo, intervención quirúrgica, una pregunta, digamos, pertinente que habría que resolver es cuáles de las consultas, por ejemplo, que atienden profesionales de la medicina podrían resolverse sin un examen clínico eh, directamente practicado por el médico, que podrían resolverse, por ejemplo, por vía telefónica. Y en esos casos, si entonces el paciente queda obligado a pagar la consulta como si hubiera ido al despacho del médico, y el médico obligado a responder las preguntas, elaborar un diagnóstico, dar por ejemplo, un tratamiento farmacológico, etcétera, digamos, para ponerlo en pequeño. O lo que ocurre, digamos, con las firmas de consultoría o con cierto tipo de servicios que se pueden prestar, por ejemplo, a través de plataformas como las que estamos empleando en este momento. Yo creo que digamos que aquí habría que hacer una diferencia sobre la que llama la atención a alguien que hace la pregunta al doctor Manuel Rodríguez. Una cosa es el profesional que no puede salir a prestar sus servicios por efecto de las decisiones administrativas o de estados de excepción, en virtud de las cuales todos estamos confinados, y otra la situación del profesional que está contagiado con la enfermedad, respecto al cual, digamos, las medidas de confinamiento pueden ser incluso más estrictos. Yo creo que en esos casos, digamos, la fuerza mayor no es la pandemia, es su enfermedad en particular, sumada a los efectos que produzcan ustedes, pero también sumados a los efectos de las medidas adoptadas para, para contener la enfermedad. En ese caso, yo diría que aunque los efectos no sean imprevisibles, es previsible que si yo me contagio dentro de unos días no podré desplegar ninguna actividad, sí es irresistible, caso en el cual yo creo que posiblemente veamos algunas decisiones en las que la previsibilidad baje en sus exigencias y la resistibilidad en las aumente
en las distinciones que haga la jurisprudencia. Entonces, a estos efectos, digamos, recordar, repito, como segunda conclusión, la irresistibilidad tal como ha sido planteada por nuestra jurisprudencia, como una resistibilidad en concreto, cuando de cara al evento en particular, la persona natural o jurídica no haya podido evitar ni eludir los efectos de la fuerza mayor, atendida a las circunstancias particulares del caso concreto. El tercer requisito del que he hablado siempre en esta jurisprudencia es la exterioridad, es decir, la alienidad, la ajenidad del evento constitutivo de fuerza mayor a la actividad del demandado, en este caso de quien no ha cumplido con sus obligaciones. Digamos, el evento típico en el que se ha planteado este tipo de cosas en materia de responsabilidad extracontractual, que es un número relativamente considerable de casos que llegan a la jurisprudencia, es el de las fallas mecánicas de un vehículo. ¿Qué tan ajeno al propietario del vehículo o al guardián de la actividad peligrosa en los términos de la responsabilidad extracontractual es la no reparación del vehículo o la falla mecánica que pudo haber sido prevista o contenida si se sometiera a ciertas revisiones mecánicas periódicas el vehículo? Entonces, claro, si hay culpa de la gente en la posibilidad en concreto de prever o de resistir el evento, no se podrá hablar de imprevisibilidad, de causa extraña, por más que haya sido imprevista en el caso concreto e irresistible en el caso concreto, porque digamos, es la culpa de la gente lo que ha mediado para que no se hiciera completamente previsible, no se hiciera completamente resistible. En algunos casos, digamos, en los casos en los que se ha enfermado el deudor, la jurisprudencia ha admitido que se pueda constituir fuerza mayor o caso fortuito. Esa sentencia del 23 de junio de 2000 que hemos mencionado antes ha considerado esta hipótesis, llegando a considerar que, por ejemplo, en casos de promesa de compraventa, una enfermedad de una de las partes podría impedir el cumplimiento negocial. Básicamente en el caso que se trata de una obligación prevista para un día puntual, una obligación de hacer prevista para un día puntual, sometida a plazo y unas modalidades específicas de cumplimiento que en virtud de la enfermedad no se pueden superar. Si nuestras exigencias, por ejemplo, notariales, etcétera, se flexibilizaran a través, por ejemplo, de mecanismos de firma digital certificada, previstas en nuestra legislación desde hace más de 20 años, pero muy poco desarrolladas, posiblemente esta imposibilidad, imposibilidad de cumplimiento negocial no sería del todo absoluta en un evento contractual en concreto. Esto, digamos, entonces nos lleva a concluir que solamente en algunos casos la irresistibilidad y la exterioridad de la enfermedad de la enfermedad misma, considerada simplemente como la pérdida de la salud del deudor, puede llevar a considerar que es causa extraña y por lo tanto a liberar de responsabilidad contractual al deudor. Más difícil es sostener que es causa extraña, más fácil es sostener que es causa extraña por ser ajena al demandado la orden legítima de una autoridad competente, es decir, las medidas desplegadas para evitar o contener la pandemia, porque en esos casos está claro que la orden del gobierno nacional no parece vinculada a las peticiones de un deudor en particular. Aquí, digamos, solamente un comentario marginal. Piensen ustedes en la situación de los gremios que salieron reclamando durante al menos un periodo de tiempo relativamente breve que no se impusieran cuarentenas, que no se castigue de esa manera la economía, etc. Una pregunta aquí sería, ¿qué pasa si por la presión, por ejemplo, de los gremios
si por la presión de un cierto sector de la economía, en nombre de evitar los efectos catastróficos que puede tener sobre el empleo, sobre la generación de riqueza, etcétera, se levantaran algunas de las medidas y como consecuencia de ello, alguna empresa, por ejemplo, perteneciente a uno de estos gremios o algún deudor cobijado por uno de esos gremios, terminara imposibilitado para cumplir. Claro, una cosa es la decisión de los gremios y la presión de los gremios, entonces, que admitiría, digamos, decir, concurre parcialmente la culpa gremial de presionar económicamente el levantamiento de las medidas con la imposibilidad de cumplir porque me contagio y no logro satisfacer el interés económico de mi acreedor, eh, pero en estricto sentido, digamos, la conducta del gremio no me es imputable a mí como deudor. Uno de los problemas aquí, digamos, cuál es el tipo de obligaciones del que estamos hablando. Porque en principio, digamos, las obligaciones de género, en particular las obligaciones de dinero, eh, digamos, fuerza mayor, difícilmente encontrarían en algún caso, porque siempre habría disponibilidad de recursos, por ejemplo, a partir del sistema financiero, caso en el cual, digamos, habría que mirar cuáles son las posibilidades en concreto de caja, de liquidez, etcétera, de cada empresa, o de cada deudor, para entrar a discutir cuáles son sus verdaderas posibilidades de resistir, por ejemplo, una disminución del flujo de caja por la imposibilidad de seguir operando normalmente en el mercado. Yo me voy a referir en los últimos minutos solamente a una cosa muy breve en relación con la responsabilidad del Estado, que ha sido objeto de alguna discusión. Y esto, digamos, para que demos lugar a un debate aquí abierto con las preguntas que ustedes están formulando. En primer lugar, en materia de responsabilidad del Estado en los grupos de casos con relevancia para los efectos de esto que estamos hablando. Lo primero que tendría que decir es que para el Estado, perfecto, 5 minutos, no me tomo más. Para el Estado, la posibilidad de tomar medidas frente a la pandemia para contener, para mitigar, para cualquiera, digamos, de las fases de las que se ha hablado a estos efectos, la pandemia, en estricto sentido, no es fuerza mayor. Porque quizás la mayor fuente de responsabilidad del Estado no es las obligaciones propias del Estado por materia contractual, sino la gestión de la pandemia que haga. Es decir, la gestión que haga del sistema de salud, la gestión que haga para evitar la propagación del virus, para dar atención sanitaria o en salud a la mayor cantidad de enfermos posibles, etc. En este sentido, yo diría que el Estado en un primer escenario responde por omisión, es decir, bajo el título de falla en el servicio, por las muertes que lleguen a producirse por enfermedades asociadas a la COVID-19, cuando se hayan podido tomar medidas y estas no se hayan tomado o no se hayan tomado oportunamente, si se hayan tomado tardíamente, pero es un escenario diferente de los daños que se pudieran causar con las medidas adoptadas para la contención o para la mitigación de la pandemia, porque en ese segundo escenario estaríamos hablando ya del daño especial cuando haya algún sector de la economía o algún sujeto en particular que termine especialmente gravado y por lo tanto sufriendo daños adicionales. Por ejemplo, piensen en que en virtud del estado de excepción se llegara a expropiaciones express o a tomar confiscación de ciertos bienes para atender la pandemia, como algún caso en España con fabricación de mascarillas, que llegó la Guardia Civil a incautar unas mascarillas que se producían en una fábrica en el sur de España, todo amparado dentro del estado de excepción que allí es el estado de alarma. En ese caso, digamos, diría que habría que entonces diferenciar, porque mientras en el primero la omisión del título de la falla en el servicio, en este sería el daño especial. Una de las cuestiones a considerar en ese punto es si el Estado
entonces podría invocar la causa extraña como defensa o la fuerza mayor como defensa. Ya digo yo que el primero de los casos no me parece tan claro. Sin embargo, creo que hay casos que llaman especialmente la atención, y es qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores del sector de la salud que pueden terminar contagiados por carecer de medidas sanitarias, de medidas de protección adecuada, trajes, mascarillas, etcétera. O qué pasa en los casos en los que hasta ahora parece que no hemos llegado, afortunadamente, pero que ya lo vimos que ocurrió en España y en Italia, y es el de los pacientes que no logran ser atendidos por falta de equipos, por falta, porque no hay suficientes camas en unidades de cuidados intensivos, y entonces toca, digamos, en el triaje o la clasificación de los pacientes, pues se elige unos pacientes sobre otros, entonces, digamos, quién tiene que tomar la decisión, si es una decisión médica, si es una decisión administrativa, etcétera, pero en últimas se toman decisiones porque se carece de los equipos necesarios. Eh, Añadiría aquí un caso también creo que un poquito complicado de ubicar, por ejemplo, el de los hospitales o el de las instituciones prestadoras de servicios de salud, a los que el Estado de tiempo atrás y con anterioridad a la situación de emergencia les adeuda sumas extraordinarias de dinero, lo que les impide, por ejemplo, atender adecuadamente una cierta masa de pacientes infectados o pacientes no infectados, eh, en los picos altos con necesidades de atención en salud. Suponga usted un paciente que no llega infectado, por ejemplo, con una dolencia, pero que en virtud de que el hospital está colapsado, no tiene la suficiente capacidad de atención, termina muriendo o sin atención inmediata, adecuada, etcétera, o que pudiera pasarnos en servicios de obstetricia, etcétera. Como las deudas en esos casos son anteriores a la pandemia, anteriores a las medidas extraordinarias, la pregunta central en estos casos es si el hecho que se le imputa al Estado es la omisión del pago oportuno, que es anterior a la pandemia, el pago oportuno de las obligaciones, o la falla en la gestión de la crisis, en virtud de la cual tendría que haber desembolsado al menos recursos de emergencia en pago de las obligaciones o con ocasión del estado de excepción para que pudiera atender adecuadamente eh, la crisis. Esto, digamos, obviamente es un contrafáctico, y entonces esto nos obliga a pensar también cuál es el problema, cuál es el daño. ¿El daño que sufre este hospital es un daño propio o es el daño de verse enfrentado a demandas de pacientes, por ejemplo, que no pudieron ser atendidos? Pasemos al otro escenario, el de las medidas adoptadas por el Estado que terminan generando alguna ruptura de la igualdad ante las cargas públicas. La ley 137 del 94, que es la ley estatutaria de estados de excepción, no parece prever ninguna norma en particular que hable de indemnización o reparación de derechos, de los derechos que se pudieran ver afectados con las medidas adoptadas mediante estos estados de excepción. Aunque sí dispone en el artículo octavo que en esos decretos de excepción deben señalarse los motivos que imponen las limitaciones a ciertos derechos constitucionales. Yo creo que todavía es muy pronto para hilar más delgado sobre cuáles son las pérdidas que van a sufrir las industrias, cuáles son las pérdidas que van a sufrir, digamos, los diferentes sectores de la economía. Piensen, por ejemplo, cuánto vale encender y apagar un horno de cierto tipo de industria, los altos hornos en materia siderúrgica, por ejemplo. Em, pero la teoría del daño especial, que está anclada a la necesidad de las medidas adoptadas, por ejemplo, en estado de excepción, parece suponer la necesidad de que haya un trato desigual entre sujetos iguales para poder decir que hay un título de imputación. Una de las dudas que confieso aquí, digamos, que la dejo para el debate porque no tengo una respuesta, no soy capaz de aventurar una respuesta en este momento, es si el daño se le produce a todo el mundo por igual. Hay verdadera ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, que es el sustento de la tesis del daño especial. En estos casos, digamos, la hipótesis es que la defensa del Estado no va a ir tanto por la fuerza mayor, sino porque quedan desvirtuados los presupuestos del título de imputación.
Y eso, digamos, es la otra parte de la mesa en esto que quería plantear, y es que posiblemente la fuerza mayor tampoco va a ser el único expediente al que hay que recurrir en materia de responsabilidad del Estado para medir cuáles son los efectos de lo que está ocurriendo, en esta situación. Concluyo simplemente con una especie de llamado nuevamente a que hasta donde nos sea posible, a los que tenemos en manos el asesoramiento de clientes o el litigio incluso, seamos creativos a la hora de pensar en cuáles son las soluciones a esta situación. En una alta litigiosidad en la que todo termine pensando que es fuerza mayor, puede ser sumamente destructiva de la economía y podemos quedar con sentencias muy bonitas y muy fuertes desde el punto de vista dogmático, pero imposibles de ejecutar. Creo que los juristas tenemos aquí un reto muy grande a estos efectos en imaginar soluciones que no sean todo llevar a la fuerza mayor para ayudar a nuestros clientes diciendo incumpla que están parados por fuerza mayor, o para litigar, digamos, desde el otro punto de vista, exige el cumplimiento porque la fuerza mayor no es nada tampoco en este caso. Creo que como en la virtud aristotélica, en el justo medio y sobre todo en buscar soluciones imaginativas que permitan resurgir de las cenizas, digamos, de lo que quede, si esto suena muy catastrófico, después de esto. Incluso la profesión de abogado, y esto es una misión del Colegio de Abogados de Medellín, puede salir muy fortalecida. Quedo abierto a las preguntas o a las discusiones que podamos plantear a partir repito lo que he dicho, que no son más que unas ideas muy generales en relación con la fuerza mayor. Muchas gracias al Muchas gracias. doctor Maximiliano Aramburo. Le solicito a los participantes que primero levanten la mano para habilitar el micrófono. ¿Quiénes quieren llevar a cabo preguntas? Bueno, hasta el momento vemos que Juliana Marín levantó la mano. Juliana, te vamos a activar el micrófono. Maxi, ¿cómo vas? Maxi, es que Hola, tengo Juliana, ¿qué una más? pregunta. Bueno. Maxi, es que tengo una pregunta respecto a, digamos, en los contratos de arrendamiento que tú hablabas. Si bien pues uno no va a hablar de fuerza mayor en el tema pues del canon de arrendamiento como tal, sobre la causal del contrato, pues la causa del contrato, perdón, uno cómo puede tocar ese tema con la fuerza mayor, porque realmente vos no estás pudiendo eh, pues explotar en el local comercial, por ejemplo, tú pues no estás cumpliendo con tu actividad. Sí, aquí cuando la causa, a ver, el problema de la causa es digamos, entre comillas, de teoría del negocio jurídico, y entonces la desaparición de la causa hace inexistente el negocio. Si en el momento del perfeccionamiento del negocio la causa ya no existe. Pero digamos, la discusión de la causa no se puede dar por desaparición de la causa después de perfeccionado el contrato. Digamos, la existencia de los requisitos esenciales del negocio jurídico se verifica al momento del perfeccionamiento y no con posterioridad. O con posterioridad, digamos, está digamos, el eterno problema del reus sixtantibus, que en Colombia digamos, ha sido muy flexible desde los años 30 por la admisión de la teoría de la imprevisión, en particular para los contratos de tracto sucesivo. Yo creo que una de las especulación futurológica, Juliana, de las cosas que se va a abrir es la posibilidad de discutir teoría de la imprevisión en contratos a los que en principio no estaba destinado a operar. Yo diría que en materia, por ejemplo, de contrato de arrendamiento de locales comerciales, aquí va a haber muchas discusiones. Me resulta mucho más dudoso en materia de arrendamiento, por ejemplo, de vivienda urbana, que pueda desaparecer la causa de la explotación del local, etcétera,
lo que lleva al arrendamiento del espacio comercial correspondiente. Esta solución posiblemente no es completamente jurídica, sino entre política y económica. Yo diría que una de las posibles soluciones que tiene que haber a esos efectos podrá venir seguramente por la vía de subsidios, de auxilios, como en el caso de lo que mencionaba ahora que me decían ayer de Singapur, asumiendo el Estado el 75% de los salarios. Obviamente no estoy hablando del 75% aquí, sino de soluciones, digamos, eficientes. Porque creo, digamos, que la desaparición de la causa con posterioridad al perfeccionamiento del negocio jurídico o unos contratos de tracto sucesivo, solamente en materia de contratos mercantiles podría dar lugar a teoría de la imprevisión, y eso siempre y cuando, digamos, aparezca claramente el intención de los contratantes, que yo creo que en materia de contrato de arrendamiento de locales comerciales casi que podría venir por la vía de la presunción, arriendo un local comercial para explotarlo comercialmente. Si no lo puede explotar comercialmente porque el público no puede asistir, porque hay restricción de circulación, porque el tipo de producto no se considera esencial, etcétera, casi que podría decir que va por vía de presunción. Sin embargo, yo creo que esta es una de las razones por las que ese decreto sobre arrendamiento se ha hecho esperar. Y aquí es donde, digamos, va a venir hecho del príncipe, digamos, en estricto sentido, donde va a ser la decisión de la autoridad la que va a delimitar los efectos que tiene ese cumplimiento o incumplimiento de obligaciones. Creo que no soy muy contundente pues, a la hora de responder, pero creo que va a depender mucho del texto definitivo del decreto que se ha hecho esperar tanto. Gracias, Maxi. Tenemos preguntas de 3 personas. Le voy a pedir, por favor, primero a Daniel Salazar que intervenga. Vamos a habilitar el micrófono de él. Daniel, ya estás habilitado. Sí, ya. Cordial saludo, Maximiliano. Muchísimas Hola. gracias. Una consulta. ¿Cómo puede manejarse el tema de la fuerza mayor, causa extraña, en el marco de los contratos de concesión de operación aeroportuaria, que por las diferentes sucesiones materiales imprevistas, la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe conllevan a un desequilibrio económico del contrato? Yo ahí tengo, digamos, yo no sé si es muy feo decir en este tipo de escenarios, una especie de intuición. Y es que ahí, digamos, en realidad no hay fuerza mayor, sino que habrá en una especie de incumplimiento del contrato por parte del Estado. ¿Cuál es el límite, digamos, que yo veo ahí? Es que nuestra jurisprudencia del Consejo de Estado en materia contractual siempre ha dicho que el hecho del príncipe debe provenir de la misma entidad con la que se ha contratado. Es decir, por ejemplo, en materia de los contratos de concesión aeroportuaria, tendría que provenir de la aeronáutica civil, etcétera. Y yo no estoy tan seguro, digamos, de que con ese estado actual de la jurisprudencia, digamos, tan limitado del Consejo de Estado, así que es la misma autoridad la que tiene que producir el hecho que me impide cumplir, en estos casos se cumpla. Salvo que uno pueda decir es la nación en todos los casos, la misma persona, el mismo centro de imputación jurídica, para poner en términos, digamos, de una cierta teoría del derecho. Yo creo que, por ejemplo, si el Estado dijera, eso para mí es fuerza mayor y yo tenía que hacerlo así, eso no le exonera de sus obligaciones contractuales en materia de respetar un cierto equilibrio del contrato o de asegurar un cierto ingreso por virtud de la operación del terminal aéreo. Es decir, creo que ni la pandemia ni las medidas para el Estado serían fuerza mayor que les exonere de su propia responsabilidad contractual, lo que implica que en el peor de los casos debe haber lugar a una revisión del equilibrio económico para los concesionarios, bien sea por la vía, por ejemplo, de llegar a acuerdos de prórroga del tiempo de concesión, o otro tipo, digamos, de soluciones
que yo creo que son inéditas en nuestro país, pero que, digamos, aquí especulando se me ocurre por soluciones tributarias, etcétera, que permitan establecer la operación, pero se harían dentro del marco, repito, específico de cada contrato, donde mi intuición inicial es el Estado no podría alegar fuerza mayor, sino en el peor de los casos, algún estado de necesidad, y eso obligaría de alguna manera a la renegociación o al restablecimiento económico del contrato. Sin embargo, yo tengo que advertir que yo no soy, digamos, experto en contratación estatal, donde seguramente habrá algunos instrumentos más precisos para afinar ese tipo de soluciones. Bueno, tenemos más preguntas. Aquí de parte del señor Gabriel Ospina. Gabriel, te voy a desbloquear el micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Doctor, una excelente charla. Me deja muy inquieto una pregunta de la doctora Juliana Marín con respecto a la teoría de la improvisación en estos contratos de tracto sucesivo. Me pongo en un hipotético en que alguna persona esté pidiendo un inmueble y se aproveche de esta situación de estos decretos, de estas medidas, e invoque a futuro una mora en el pago de los arrendamientos, ya sea en inmuebles, ya sea en viviendas. Esa teoría de esa improvisación en estos contratos de tracto sucesivo, ¿sí será que prospere en favor de la parte demandante? O sea, el arrendador. A mí me cuestiona mucho eso, y con respecto a la pregunta que hizo Juliana Marín. Yo sí creo que la situación del arrendamiento de vivienda urbana es ligeramente diferente de la situación de los locales comerciales. Si, o sea, si si va a prosperar o no va a prosperar. Yo le digo más o menos mi impresión general respecto a esos casos. Yo creo que en principio la disponibilidad de dinero por parte del arrendatario, eh, salvo casos puntuales que habrá que ver, digamos, en cada hipótesis cuál es el trabajo, a qué se dedica, etcétera, que no le permita producir ingresos con los cuales atender sus obligaciones familiares permanentemente. Salvo casos puntuales, yo diría, en principio no parece una fuerza mayor que impida que el arrendatario cumpla con sus obligaciones. Por lo tanto, si el arrendador, por vía general, lo que pretende es un proceso de restitución del inmueble arrendado, el pago de las obligaciones, etcétera, tenemos, por ejemplo, unas limitantes, y es si alegar las normas de los fondos de restitución de inmueble, que cuando la causal es el no pago del canon, es decir, tiene que pagar para poder ser oído. Pues yo no sé si a un juez le sea posible saltarse esa norma, por ejemplo, para no obligar al demandado a pagar lo que en principio debe, de cara a discutir más adelante si el no pago durante X tiempo fue fuerza mayor. Porque, entre otras cosas, digamos, la fuerza mayor desaparecería el día en que se levante la restricción de circulación, por ejemplo, o se va a prolongar por un tiempo más en función del decreto, de tal manera que el arrendador podría terminar sin percibir nada o muy buena parte de los cánones de arrendamiento, y sin posibilidad siquiera de que en la vía normal para discutir y recibir esos cánones se le pague, porque no va a tener ni la condonación por parte del Estado, digamos, la asunción de esa deuda por parte del Estado, ni la posibilidad de que le paguen ni siquiera retroactivamente o con posterioridad al momento de la finalización de las medidas extraordinarias. Yo tengo muchas dudas, digamos, de que las obligaciones de dinero
en todos los casos sean fuerza mayor. Yo creo que esto hay que mirarlo entre comillas, con pies de plomo, con pinzas, etcétera, porque creo que son relativamente pocos los casos en los que las obligaciones de dinero son verdadera fuerza mayor en estas circunstancias. Muchas gracias, doctor. Completamente claro y satisfecho con su respuesta. A usted, muy amable. Gracias, doctor. Bueno, tenemos una pregunta de Juan. Ya tienes habilitado el micrófono. Gracias, Maxi. Juan Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Juan Gonzalo, ¿qué más? Qué gusto. Maxi, volviendo sobre el tema de las causales de justificación, advirtiendo que obviamente para mí también es llamativo su aplicación en el ámbito de la responsabilidad civil. Vos obviamente que tenés mucho más dominio en ese tema, te hago la siguiente reflexión y es, si nosotros a efectos prácticos las aplicáramos y dijéramos, bueno, es una responsabilidad, estoy justificando al deudor, te hago la pregunta en el ámbito práctico, esa justificación, si la responsabilidad es subjetiva, gravita sobre una obligación de medios, por ejemplo, podría tener el mismo efecto práctico de la causa extraña, porque no encontraría la culpa como factor de imputación. Entonces, cuando me refiero al efecto práctico, no habría responsabilidad. Y te pregunto si, superado el evento, más allá que la responsabilidad sea subjetiva u objetiva, lo que a mí me terminaría justificando es de haber incurrido en un retardo imputable, es decir, que no hay mora y que tendría que proceder al cumplimiento. Quería compartirte esa reflexión y que vos me dieras tu consideración, por favor, Maxi, reiterándote el saludo. Juan Gosío, yo creo que uno de los problemas de la causa extraña, de los hechos justificativos en general, es ese difícil encuadramiento dogmático que mencionábamos ahora y que lo reflejas muy bien en la pregunta. Claro, el hecho justificativo lo que hace es que la conducta atribuida al demandado no sea ilícita. Entonces al no ser ilícita, es decir, al no considerarse ilícita la conducta, desaparece el primer elemento de la responsabilidad. Uno podría decir, efectivamente, ese acto no es culposo y por lo tanto ni siquiera nos preguntamos por el resto de los elementos de la responsabilidad. En materia contractual, lo que diríamos es que el incumplimiento en ese caso no le es imputable a ese deudor si uno lo traslada a ese plano dogmático, si uno lo reconstruye desde ese punto de vista. Y eso, digamos, satisface un poquito, entre comillas, sensaciones de justicia de la responsabilidad. El asunto es, a diferencia del derecho penal, las causales de justificación en materia civil no tienen un encuadramiento dogmático tan claro y toda esa elaboración doctrinal. Hay algunos autores que lo que dicen que si el acto sí es ilícito, pero el daño está justificado, es decir, que el deudor que el acreedor tiene que soportar ese daño. Es el daño el que no es antijurídico. A mí eso me genera más dudas, a mí esa posición teórica me genera más problemas. Aquí, por ejemplo, recordando alguna construcción doctrinal, creo que es en Argentina, Eugenio Llambias, que decía que quien obra constreñido por circunstancias ajenas a su voluntad, simplemente tiene un acto que no es voluntario y se asemeja a los actos reflejos. Entonces, ahí los hechos, las causas de justificación, lo que eliminan desde el punto de vista dogmático la conducta de la gente. Ahora, lo cierto es que parece que en todos los casos eso lleva simplemente a que no hay responsabilidad, a que no hay responsabilidad, pero genera una circunstancia, digamos, muy llamativa. Si no hay responsabilidad, se generan entonces las restituciones mutuas derivadas de que se deshaga de alguna manera la relación obligacional, por ejemplo, a efectos de impedir el enriquecimiento sin causa. Es decir, yo actúo movido por estado de necesidad, mi conducta se considera justificada, pero con esto yo recibo un enriquecimiento y mi contraparte contractual se ha empobrecido correlativamente. Nos vemos obligados, sin hablar de responsabilidad, al menos a hacer las restituciones mutuas de tal manera que se satisfaga al menos el interés de las partes en haber quedado tal como estaban al momento del contrato. Aquí no se trata, digamos, de teoría de los riesgos en estricto sentido, que es lo que ocurre cuando una de las obligaciones es imposible
de cumplir, sino de un instrumento, digamos, de equidad contemplado por nuestro derecho, que es la prohibición del enriquecimiento sin causa, que yo creo que es la solución adecuada en este caso. Perfecto, Maxi, gracias, un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, Robinson Medina también tiene una pregunta. Adelante, Robinson, ya estás habilitado. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, excelente la exposición. Yo quiero, en la invitación que usted nos hacía, imaginar soluciones que no solo sean la fuerza mayor, ¿podría darse que se podría invocar en una defensa la frustración de fin del contrato debido a la falta de cumplimiento del propósito práctico en los contratos y que se afectó el sinalagma del contrato? ¿Se podría invocar ese tipo de defensa, ya que es un principio, digamos, que se ve mucho en el arbitraje internacional y que el solidarismo contractual ha empezado a traer internacionalmente, a pesar de ser, digamos, soft law? Doctor Robinson, vea, esa es una de las cosas, como retos que va a haber aquí. Le puedo decir que no soy capaz de dar una respuesta contundente ahí, básicamente porque en ese tipo de soluciones es que hemos pensado, esto es una construcción muy parecida en sus efectos, en sus consideraciones, a la que planteaba Juliana al principio, en cuanto a la causa, ¿cierto? Digamos, tiene una especie de espíritu parecido de familia, como dice algún sector de la filosofía. Yo dudo, mi respuesta sería esta: dudo que nuestra jurisprudencia civil sea muy proclive a aceptar ese tipo de construcciones. Simplemente porque creo, digamos, que en términos generales el derecho decidido jurisdiccionalmente tiende a ser más conservador en las instituciones respecto a lo que haya en nuestra propia legislación y en la propia jurisprudencia, digamos, ya construido. Sin embargo, como usted bien dice, la idea del solidarismo contractual viene ganando terreno, viene apareciendo en nuestra doctrina desde hace algunos años. La idea del deber de buena fe en la celebración de los contratos, digamos, ha venido extendiéndose no solamente desde la celebración de fase precontractual, también a la ejecución e incluso la liquidación de los contratos, digamos, con muy diversas aristas. Entonces yo sí creo que ese es uno de las herramientas que al menos que diría, digamos, también especulación seguramente, que al menos en el arbitraje nacional va a terminar llegando en el mediano plazo a alimentar discusiones en relación con la causa, posiblemente relacionadas, digamos, discusiones como las que usted está planteando, si se me permite la expresión, tropicalizadas a nuestras discusiones sobre la causa, pero que yo diría que son el tipo de soluciones en las que digamos, van a impedir que los laudos sean solamente para enmarcar, porque ya no va a haber tejido social y económico sobre el cual ejecutar sentencias si lo llevamos todo al terreno de la fuerza mayor. Pero creo que ese es uno de los instrumentos que va a tener algo que decir en este escenario. Muchas gracias. No, usted. Doctor Maximiliano, esa era la última pregunta que estaba programada. Nadie más ha levantado la mano. El Colegio de Abogados de Medellín le extiende sus más sinceros agradecimientos por habernos acompañado en la conferencia del día de hoy. Quiero aprovechar para recordarles a todos que estén muy pendientes de nuestra programación. La próxima semana el doctor Sebastián Figueroa Arias nos estará acompañando con una conferencia sobre el procedimiento en audiencias de conciliación y tribunales de arbitramiento de manera virtual. Doctor Maximiliano, muchísimas gracias. Milena, a ustedes, al colegio, al doctor José David y a ustedes que nos han acompañado durante este tiempo, quienes están asistiendo. He visto que hay algunas preguntas ahí también por el chat, entonces pues lastimosamente no podemos responderlas todas, pero veo algunas intervenciones como para pensar mucho también. No, pues nuevamente reitero mi agradecimiento a ustedes por la atención. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
Si te perdiste alguna de las emisiones en línea de esta semana, puedes escucharlas una vez más en nuestra programación, el domingo o en nuestros archivos de audio ingresando a nuestro sitio web radio.ces.edu.co.